Buenas tardes nuevamente a todos los alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Siendo las 2 de la tarde y ya viendo casi alrededor de 80 alumnos, vamos a empezar lo que es la clase teórica sobre glomerulopatías secundarias. Quien le habla, soy el doctor Mirko Villavicencio Carranza, soy médico nefrólogo del Hospital Rebagliati y docente en la Universidad Ricardo Palma desde el año 2011. El tema que hoy día venimos a desarrollar es un capítulo, digamos, diferente a lo que ya han venido viendo en las anteriores clases sobre glomerulopatías primarias. Cuando nosotros los nefrólogos hablamos de glomerulopatías, para nosotros es un tema bastante emocionante, porque hablar de glomerulopatías, como ya ustedes habrán estado reconociendo, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto desde localizar el síndrome, agregarle los diagnósticos, cuál va a ser el mejor tratamiento, discutir cuál va a ser su pronóstico del paciente. O sea, implica varias acciones que como médicos nefrólogos tenemos que realizar, por lo cual resulta todo un reto lo que es todo capítulo de glomerulopatías. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en las glomerulopatías secundarias y no en las primarias. Cuando hablaron de primarias ya hablaron sobre las glomerulopatías que se circunscriben solo que se circunscriben al mismo riñón. Cuando nosotros vamos a hablar aquí de glomerulopatías secundarias, cuando vamos a hablar sobre glomerulopatías secundarias, ya vamos a hablar de enfermedades multiorgánicas, enfermedades sistémicas, ¿no? Que van a comprometer a varios órganos y tejidos, entre ellos el riñón. Entonces, todas estas enfermedades sistémicas van a tener etiologías y mecanismos de edad renal específicos, ¿no? Pero todas comparten una vía final común, que va a ser el daño renal, la lesión del glomérulo. Por eso su nombre lo llama glomerulopatías. Ahora, en el riñón también va a haber daños específicos para cada etiología. Para cada etiología le va a dar una característica especial, pero finalmente todos van a compartir una vía final, que es la nefrongiosclerosis, ¿no? Vía final, se puede decir, del glomérulo cuando está seriamente afectado. Entonces, la primera característica es que estamos hablando de glomerulopatías que no solo comprometen al riñón, sino comprometen a muchos órganos, y finalmente va a haber un daño renal. Entonces, si nosotros estamos hablando de lesión glomerular o glomerulopatía, vamos a tener que hablar sobre el glomérulo específicamente. Me parece que se está compartiendo un poco lento. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el glomérulo, ¿no? Es importante primero empezar por la anatomía. Esto es algo que seguro ya lo han revisado en las anteriores clases. Cuando hablamos nosotros qué es el glomérulo, ¿no? El glomérulo no es otra cosa que está formado por un ovillo o una red de capilares, ¿no? Esta red de capilares que nace de una arteriola aferente, ¿no? Se forma el ovillo glomerular y desemboca en una arteria un poco más de calibre menor, que es la arteriola eferente. Todo esto se anida o se adentra o se rodea de una cápsula, que es la llamada cápsula glomerular, que la cápsula glomerular es otra cosa que una prolongación del túbulo proximal, en donde las células epiteliales cilíndricas se han aplanado inicialmente para formar lo que es la capa parietal de esta cápsula glomerular, y finalmente, al estar en contacto con las arteriolas aferentes o con el endotelio, forman unas estructuras especializadas llamadas podocitos, como vamos a ver. Entonces, toda esta estructura es el corpúsculo renal o el glomérulo renal, donde va a ocurrir lo que es la glomerulopatía. Dentro de esta estructura vamos a
seccionar una parte súper importante de esta estructura que se llama la membrana de ultrafiltración. La membrana de ultrafiltración es donde va a ocurrir para que se produzcan las glomerulopatías. Creo que si comparto la pantalla tal vez estará un poco más rápido porque está un poco lento. A ver. Vamos a ver si puedo compartir. Voy a tratar de compartir la pantalla mejor, ya porque el internet está bastante lento el internet. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla un ratito. Si no, igual. Quisiera saber si lo ven, lo pueden observar. Por favor, si alguien con el micrófono me dice si lo pueden observar. Sí se ve, doctor. Entonces mejor voy a hacer con el compartir pantalla porque está muy lento de la otra forma. Gracias. Entonces lo que yo les comentaba era de que dentro de este glomérulo que hemos había hablado, la estructura más importante es la membrana de filtración, donde se va a producir obviamente la filtración glomerular. La membrana de filtración está formada por tres componentes. Desde la parte interna está lo que es el endotelio vascular, la pared endotelial, y como ustedes lo ven, esta es una pared endotelial que es fenestrada, está llena de poros, y va a darle la selectividad de tamaño a esta membrana, es decir, lo que sea de tamaño mayor a lo que pueda pasar por este poro no se va a poder filtrar, entonces la pared endotelial le va a dar selectividad de tamaño a través de los poros. Después tenemos como segunda capa lo que es la membrana basal. La membrana basal se caracteriza principalmente porque está formado por colágeno tipo y sobre todo porque posee unos glucosaminoglicanos de paransulfato. Estos glucosaminoglicanos de paransulfato le dan la electronegatividad o la carga negativa que va a permitir repeler algunas moléculas como por ejemplo las proteínas, ¿no? Entonces ya tenemos que se debe añadir una selectividad de carga. Y finalmente, más exteriormente, tenemos a los podocitos que habíamos comentado, cuyos pedicelos, prolongaciones citoplasmáticas, se interdigitan unos entre ellos para formar unas estructuras llamadas hendiduras diafragmáticas y sobre las cuales se encuentra localizado una proteína especial que se llama nefrina y esta estructura también le da una selectividad de tamaño. Entonces tenemos que esta membrana de ultrafiltración a través de sus estructuras le va a dar una selectividad de tamaño y una selectividad de carga. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es un corte, esto es un microscopio electrónico. Y por ejemplo, se ve bonito aquí, acá están los hematíes, esto es el capilar, esta es la pared endotelial, esta que vemos, y tiene unos poros que en algunos momentos se ve, como en esta que señala, unos poros. Luego está la membrana basal, que es la capa media, ¿no? La membrana basal, y finalmente están las digitaciones de los podocitos. Como hemos dicho, entre digitación y digitación, la hendidura que es la hendidura diafragmática, y sobre eso hay una proteína especial que se llama nefrina. Entonces, las sustancias para que se puedan filtrar de la sangre a la orina, primero tienen que atravesar los poros endoteliales, luego la membrana basal electronegativa y finalmente estas hendiduras diafragmáticas para localizar el espacio de Bowman, ¿no? Y poder formarse lo que es el contenido urinario. Entonces, todos no se olviden que esto es importante. Cuando
exista un daño o una glomerulopatía, significa que alguno de estos tres componentes, llámese endotelio, membrana basal o podocito, van a ser los que se encuentren dañados. Entonces, la filtración glomerular se produce a través de tres capas: la pared capilar glomerular, la membrana basal y los podocitos. Y está determinada, como hemos dicho, por su selectividad de tamaño, como en el endotelio a través de los poros, o por carga, como lo que son las glucosaminas de paransulfato de la membrana basal. La tasa de filtrado glomerular va a medir lo que es la eficacia del proceso de filtración. ¿Y cómo es que se mide o por qué está el filtrado glomerular? ¿De qué va a depender? ¿No? Eso también me parece que si han llevado la clase de anatomía y fisiología, ahí lo van a ahondar un poco más. El filtrado glomerular al final va a deberse de dos características. Primero, de la permeabilidad de la membrana, es decir, que tengamos una membrana íntegra, que esta membrana de ultrafiltración, estos glomérulos, estén de buena calidad. Entonces, es importante para que haya una buena filtración. Y el segundo componente es de la presión efectiva de filtración, es decir, los juegos de presiones o la cantidad de presión que va a ocurrir a nivel del glomérulo y del espacio de las cápsulas de Bowman. Entonces, para tener una buena defiltración tenemos dos componentes: una buena membrana y una buena presión de filtración. Aquí en este gráfico, por ejemplo, vemos igual, ¿no? Esto es en la parte capilar, este es el espacio de Bowman. Entonces la filtración va a ser de la sangre hacia la orina, digamos. Esto es el endotelio con su poro, su fenestra, la membrana basal y estos son las interdigitaciones de los podocitos. Entonces, la filtración se va a ocurrir de lo que es la sangre capilar hacia lo que es el espacio de Bowman y va a depender de esta presión de filtración, y que no es otra cosa que los juegos de Starling, de las leyes de Starling, ¿no? Va a depender de una resultante, que es la presión hidrostática capilar glomerular, menos la presión oncótica. Saben que siempre que la oncótica juega en contra del capilar, menos la presión hidrostática del espacio capsular, ¿no? Estos tres elementos, esta resultante va a dar lo que es la presión efectiva de filtración. No se considera una presión oncótica del espacio de capsular porque regularmente no debería haber proteínas en este espacio de Bowman, ¿ya? Entonces, si tengo una buena membrana de filtración y si tengo una buena presión de filtración, no tiene por qué haber algún deterioro de la filtración glomerular en nuestro paciente. Pero en las glomerulopatías no pasa eso, iniciando de que, como les menciono, el primer factor va a estar alterado. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación clínica de estos pacientes con glomerulopatías secundarias? Van a presentarte de diferentes formas. Algunas pueden mostrarse como un síndrome nefrótico, ¿no? Otras como un síndrome nefrítico, otras como una combinación entre síndrome nefrótico-nefrítico, lo que le llaman algunos, otros simplemente con proteinuria aislada y finalmente unos con hematuria, ¿ya? Cualquiera de estas presentaciones va a ocurrir, vamos a ir viendo cuáles son más frecuentes en cada una de las categorías. En cuanto a lo que es el síndrome nefrítico agudo, por ejemplo, el síndrome nefrítico, aquí empezamos la gran diferencia con el nefrótico. El síndrome nefrítico agudo, la lesión principal, ¿en qué estructura se encuentra? En la más interna, en el endotelio. Entonces, todas sus síntomas o sus signos van a depender de un daño endotelial. Y generalmente, obviamente, si está dañado el endotelio, la primera característica que va a ocurrir es hematuria, ¿no? Va a haber una hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, con eritrocitos dismórficos, los famosos cretinocitos o cilindros eritrocitarios. Producto de este daño endotelial, también va a comenzar a ocurrir una insuficiencia renal aguda y oliguria, que normalmente ocurre en días o semanas. La proteinuria va a ser subnefrótica, una proteinuria nefrítica menos de 3 gramos por 24 horas. Y ustedes preguntarán por qué la proteinuria es subnefrótica, porque recuerden que solo el daño principal es a nivel interno. Todavía tengo mi membrana basal glomerular negativa y mi podocitos que pueden retener a las proteínas que se están escapando. Entonces, como es la capa más interna, no es una proteinuria llamativa.
Se produce también edemas, que es característico de lo que es el síndrome nefrítico, y el edema es un edema normalmente congestivo, un poco duro, a diferencia del síndrome nefrótico, que es un edema muy blando y que vamos a ver que se debe por hipoalbuminemia, ¿no? Y finalmente hay un daño endotelial, hay un daño de congestión, el paciente va a presentar hipertensión arterial. Entonces, estas son las 5 características del síndrome nefrítico: hematuria, proteinuria subnefrótica, insuficiencia renal aguda, oliguria, edemas e hipertensión arterial. Entonces, este cuadrito es súper importante porque para clasificar o para saber la etiología del síndrome nefrítico es muy importante asociarlo a la edad. Por ejemplo, este cuadro dice, si nosotros tenemos un síndrome nefrítico en menos de 15 años, ¿no? En pacientes de niños y adolescentes, siempre hay que sospechar en la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Que es común en esas edades, la púrpura de Phelan también es común de pacientes adolescentes, níquel de lupus, que se presenta mucho en las adolescentes mujeres. Entonces, ya por la edad puedo sospechar en estas enfermedades. Si tengo una edad media entre 15 y 40 años, ya comienzan, por ejemplo, dentro del síndrome nefrítico a, a presentarse lo que es la glomerulonefritis de Berger, ¿no? La de IgA, tenemos también la nefropatía lúpica, que también se presenta, y la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, sobre todo la que no es por estreptococos, sino por otro tipo de bacterias, como las vamos a revisar. Y cuando si estamos en un paciente un poco mayor de 40 años, ya comienzan a aparecer las famosas vasculitis. Entonces, esto es un cuadrito que les invitaría a que lo estudien, que lo analicen, porque es muy importante cuando les vengan algún tipo de paciente con un síndrome nefrítico agudo. Eso también es muy importante, es otro cuadro que mucho me gusta presentar, que es la presencia de complemento. En la sérico, hay enfermedades que se caracterizan, síndrome nefríticos, por consumo del complemento. Entonces, solicitar el complemento ya nos va a permitir tener un poco nuestro diagnóstico diferencial. Por ejemplo, aquí tenemos, si nuestro complemento es bajo el consumo de complemento C3, ¿ya? Y si solo el daño es en el riñón, entonces ahí entra lo que es la glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa. Por ejemplo, para diferenciar de la enfermedad de Berger o la inmunoglobulina A, que es con el complemento normal. Entonces aquí ya tenemos una diferencia, ¿no? Recuerden que la otra es por la edad, que aparecía más en niños y adolescentes, mientras que está en pacientes mayores de 15 a 20 años. Entonces ya tenemos una pauta más para poder diferenciarlos. Y si tenemos una enfermedad sistémica, por ejemplo, entonces cuando hay consumo de complemento, tenemos lupus. Lupus siempre va a haber un consumo de complemento, mientras que complemento normal tenemos a las vasculitis. Entonces, una forma de poder diferenciar una lupus de una vasculitis es a través del complemento. Un complemento consumido en el lupus y una normocomplementemia es en las vasculitis. Cuando hablamos ya de lo que es el síndrome nefrótico, ya el daño, la injuria glomerular se da en la membrana basal y en el podocito, ¿no? Ya estamos un poquito en la capa media y en la capa externa. Entonces, eso va a hacer que se manifieste principalmente con una proteinuria nefrótica mayor de 3 gramos en 24 horas. Ya comienza la primera diferencia con el síndrome nefrítico. Al haber una proteinuria tan masiva, obviamente hay un escape de albúmina y el paciente presenta una hipoalbuminemia, y como producto de esta hipoalbuminemia se ven los famosos edemas, ¿no? Los famosos edemas muy acentuados, muy blandos, con FOBE positivo. Ahorita, por ejemplo, antes de venir a esta reunión, atendía a una paciente gestante de 24 semanas que venía con una proteinuria de 7 gramos, ya de 7000 miligramos, y con unos marcados edemas. Incluso el edema no solo era en los miembros inferiores, sino también el edema era un edema sacro y un edema a nivel de la pelvis, ¿no? Entonces es importante, algunos edemas pueden llegar hasta la nasarca, es decir, acumulación de líquido en los terceros espacios, llámese pleura, cavidad peritoneal, etcétera. Entonces, el otro componente importante es la hiperlipidemia, que se debe
generalmente a la pérdida de estas lipoproteínas lipasas que se encargan, que son transportadores de los lípidos, y también es importante lo que es la hipercoagulabilidad, ¿no? Al haber un aumento de fibrinógeno, sobre todo, pero sobre todo a la pérdida de la antitrombina 3 que se encarga de la lisis de los coágulos, ¿no? A través de la orina, lo pone bien propenso al paciente síndrome nefrótico con hipercoagulabilidad. Entonces, teníamos 5 datos para el síndrome nefrítico y 5 datos para el síndrome nefrótico, que los invito a que lo puedan repasar y comparar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un síndrome nefrótico, como verán, la, la, la gama de causas que puede haber es infinita, es bastante. Por eso desde ahí les comenzaba, digo que para nosotros es todo un reto, porque pueden haber enfermedades sistémicas como lupus, como por ejemplo las vasculitis, las artritis reumatoide, puede haber enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que es la principal causa de síndrome nefrótico en todo el mundo, hipotiroidismo, como mi paciente gestante que la vi hoy día, déficits congénitos como el síndrome de Alport o la enfermedad de Fabry, efectos de acumulación de discrasias sanguíneas, como lo que es la amiloidosis o depósito de cadenas ligeras, enfermedades infecciosas como las glomerulonefritis postestreptocócicas o posinfecciosas, virus como la hepatitis B, la hepatitis C, la tuberculosis también puede producir, algunos parásitos como las filariasis también pueden producir, la sífilis también puede producir un síndrome nefrótico, perdón, fármacos, los antiinflamatorios, las sales de oro, ¿no? Neoplasias, o sea, cánceres también nos obliga a descartar tumores, por ejemplo, de estómago, tumores de ovario, de pelvis, de próstata, de piel, linfomas y la hipertensión arterial también. Entonces, como verán, cuando nosotros nos encontramos frente a un síndrome, ya sea nefrítico o nefrótico, tenemos que hacer todo un estudio, es una serie de análisis para poder encontrar lo que es la etiología. Entonces, dentro de las principales glomerulopatías secundarias tenemos la diabetes y la hipertensiva, ¿no? La diabetes es la principal causa de síndrome nefrótico, tenemos la hipertensión arterial, la amiloidosis, algunas infecciones como la hepatitis VIH, hepatitis C postinfecciosa, el lupus y la vasculitis. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de algunas de las nefropatías más importantes. Entonces, vamos a comenzar con la primera, pues con la más importante, con la más común, la nefropatía diabética. Entonces, cuando hablamos de nefropatía diabética, obviamente estamos hablando de un paciente diabético que presenta una pérdida de albúmina a través de la orina, ¿no? Una albuminuria persistente superior a 300 milímetros en 24 horas, asociado generalmente con complicaciones crónicas de la diabetes como la retinopatía diabética y ausencia clínica o de laboratorio de otra enfermedad que nos diga que puede ser otra enfermedad diferente que puede estar causando el riñón. Entonces, un paciente diabético que tiene una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, tiene retinopatía diabética y no tiene otra alteración clínica o laboratorial, entonces estamos hablando de un paciente con nefropatía diabética. Como le hemos mencionado, no solo es la principal causa de síndrome nefrótico, sino que es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en todo el mundo. De los pacientes diabéticos tipo 1, 30 o 40% van a llegar a presentar insuficiencia renal crónica en 15 o 20 años, y de los diabéticos tipo 2, solo un 5 a un 10% van a desarrollar insuficiencia renal crónica. Sin embargo, considerando la gran diferencia en porcentaje de prevalencia entre pacientes diabéticos tipo 2 y tipo 1, hacen que estos diabéticos tipo 2 sean los principales causantes de insuficiencia renal conmocionado. Esto es importante, ¿no? Un paciente ya con nefropatía diabética tiene una mortalidad mayor, o sea, es un factor de riesgo de mortalidad mayor, unas 5 o 4 veces o 4.5 veces más del resto de pacientes, incluso antes de llegar al estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Es decir, si yo tengo a mi paciente con nefropatía diabética con proteinuria, ya en el estadio 3 y 4, es probablemente que tenga una mayor mortalidad cardiovascular y no lleguen al estadio 5. Y los que llegan al estadio 5, obviamente que la mortalidad
empeora mucho más que uno que no tiene nefropatía diabética. Entonces, la nefropatía diabética es la pérdida de proteinuria, como he mencionado, principal causa de enfermedad renal crónica. Los 50% de estos pacientes que hacen enfermedad renal crónica llegan a diálisis, por lo tanto es súper importante esto. El 20 o 40% de los diabéticos hacen nefropatía diabética y es un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿ya? Entonces, un paciente con nefropatía diabética es un paciente que puede ser que no avance hasta el RC5, sino que se quede antes, fallezca por algún tipo de problema cerebrovascular o cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las condiciones predisponentes para que se produzca esta nefropatía diabética? Sobre todo si es un paciente diabético que es hipertenso, un paciente diabético que tiene, que no se puede, es una diabetes no controlada, ¿no? Con valores muy altos de la hemoglobina glicosilada. Recuerden que un paciente con nefropatía diabética no lo controlamos con glucosa en ayunas, sino lo controlamos con hemoglobina glicosilada. Entonces, un paciente con hipercolesterolemia, que fuma y que tiene obesidad o otro componente del síndrome metabólico, entonces es un paciente que probablemente vaya a desarrollar nefropatía diabética. Y en aquellos que ya tienen nefropatía diabética, ¿quiénes van a progresar más rápido a enfermedad renal crónica? Los pacientes que ya tienen micro o macroalbuminuria, los pacientes que tienen una hipertensión no controlada, los que igualmente hemoglobinas glicosiladas más altas, con necesidad cada vez más alta de insulina para controlar su glucosa, los pacientes que tienen problemas de colesterol, los pacientes que fuman. Entonces, ¿y por qué se produce esta nefropatía diabética? Todo lo que es la patogenia de la nefropatía diabética está relacionado con lo que es la hiperglicemia crónica, ¿no? El paciente con altos niveles de glucosa estos altos niveles de glucosa van a glicosilar las proteínas, va a haber una glicosilación de proteínas y las van a dañar, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que se pueden presentar? ¿A través de qué mecanismos? Primero, la interacción con algunos factores solubles. ¿Qué quiere decir? Que va a haber activación de determinados factores, sobre todo, por ejemplo, de la angiotensina 2. Va a haber una activación de la angiotensina 2 y ustedes saben que la angiotensina 2 promueve varios tipos de factores de crecimiento. Entonces, eso es una de las causas. La segunda es que la glucosa va a producir alteraciones hemodinámicas o daño en el endotelio, va a producir alteraciones en la microcirculación renal, caracterizada por hiperfiltración glomerular. Recuerden que si yo hiperfiltro, si yo aumenta mi presión dentro de la capilar glomerular e hiperfiltro, voy a tener más proteinuria y por lo tanto mayor daño finalmente propio de la proteinuria. Y va a haber alteraciones estructurales en el glomérulo. Es decir, va a haber un engrosamiento de esa membrana basal. Recuerden que hablamos de que esta membrana basal se caracterizaba porque tiene la separansulfato que le da la carga negativa, pues cuando se engruesa esta membrana basal desaparecen estas glucosaminoglicanos de paransulfato y comienza a perder su carga negativa y aumenta la proteinuria. Entonces el paciente va hacia una expansión mesangial y hacia una fibrosis. Esto para traducirlo un poquito mejor, entonces hemos dicho que la hiperglicemia puede funcionar a través de varios sistemas, como la activación de la angiotensina 2, que promueve el factor del crecimiento beta. También la glicosilación puede activar a unas fosfocreatinquinasas que van, por ejemplo, a alterar otras moléculas como la endotelina, que también favorece la producción de este factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Y todo este factor de crecimiento fibroblástico finalmente va a llevar a hipertrofia celular, acumulación de matriz extracelular, glomeruloesclerosis, engrosamiento arteriolar, fibrosis tubulointersticial y por lo tanto insuficiencia renal. Entonces, nuevamente lo mismo, va a haber alteraciones hemodinámicas como la hiperfiltración en el glomérulo, va a haber daño de los podocitos, ¿no? Hipertrofia de los podocitos, va a haber engrosamiento de la membrana y daño de la carga electronegativa de la membrana basal. Todo eso va a llevar a lo que el paciente tenga su proteinuria y la proteinuria va a producir daño túbulo intersticial, ¿no? Las proteínas pasan estas membranas de ultrafiltración y dañan los túbulos. Y por otro lado, toda esta
este factor de crecimiento, esta expansión mesangial va a producir glomerulosclerosis y el resultado va a ser disminución de la filtración de glomerular. ¿Se acuerdan que dijimos? Esos dos factores se dañaron, el factor de la calidad de la membrana de ultrafiltración y desórdenes en la presión de filtración van a ocurrir que haya una disminución de la filtración glomerular y enfermedad renal crónica. Entonces, en cuanto a lo que es la patología de la enfermedad renal, ¿qué nos vamos a encontrar? Esta es una primera característica, aumento del tamaño renal, ¿no? Generalmente la enfermedad renal crónica va con una disminución de lo que son los riñones, una disminución del tamaño del renal, casi en la mayoría de pacientes con enfermedad renal crónica, pero hay algunas enfermedades que no, que el riñón en lugar de disminuir de tamaño aumenta un poco de tamaño y eso lo vemos en la neuropatía diabética. En la nefropatía diabética hay esto de hipertrofia celular, ¿no? Va a haber glomerulomegalia, se van a crecer los glomérulos. Entre las características histológicas que tenemos va a haber un engrosamiento de la membrana basal, como hemos dicho, y expansión mesangial, ¿no? Esto va a hacer que se vea como una glomerulosclerosis difusa, que es lo más frecuente en los diabéticos tipo 2, ¿no? Una glomerulosclerosis difusa. Sin embargo, es más patognomónico o es más conocido lo que sucede en los diabéticos tipo 1, que en lugar de ser una glomerulosclerosis difusa, lo que se produce son la formación de unos nódulos entre los capilares que van colapsando, que se denominan los nódulos de Klinefelter-Wilson, que es patognomónico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y nefropatía diabética. Esto hemos mencionado, en la microscopía electrónica va a haber esfacelo de los pies de los podocitos, va a haber daño de las células endoteliales, a nivel túbulo intersticial va a haber todo un proceso de engrosamiento tubular, atrofia tubular, fibrosis intersticial, etc. Esto es para poder ver una figura, mira, es un glomérulo normal. Sin embargo, en la nefropatía diabética va a haber una expansión del mesangio, ¿no? Va a haber una hipertrofia de las células mesangiales, como vemos, va a haber un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Va a haber un engrosamiento de la membrana basal. Aquí en esta foto podemos ver, estos acá que está un moradito más intenso que los rosados, son los famosos nódulos de Klinefelter-Wilson. En una microscopía electrónica los podemos ver. Entonces, son características propias de las diabetes, ¿no? De la nefropatía por diabetes. En cuanto a lo que es la evolución clínica, ¿no? La nefropatía diabética normalmente pasa por 5 estadios. El primer estadio le conocen como hiperfiltración, un estadio de latencia, luego la microalbuminuria, macroalbuminuria y insuficiencia renal crónica terminal o en diálisis. Lo que quería señalar es importante, por ejemplo, que al inicio el paciente con nefropatía diabética lo que podemos presentar es que la tasa de filtración glomerular aumenta, ¿no? En lugar de disminuir, aumenta. Entonces, nunca se olviden que una tasa de filtración glomerular por encima de 120 o 125 mililitros por minuto tampoco es algo bueno. Quiere decir que está filtrando. ¿Y qué quiere decir que está hiperfiltrando? Que hay glomérulos que están tratando de compensar a los glomérulos que se están dañando. Entonces, hay glomérulos dañados y hay otros glomérulos que están hipertrofiando para compensar. Entonces, una hiperfiltración es un indicio, una señal de un inicio de una nefropatía diabética. Lo otro importante de este cuadro es lo siguiente, que la microalbuminuria o la nefropatía incipiente, como antes lo llamaban, aparece a los 5 años de producida o de empezar normalmente la diabetes, mientras que la macroalbuminuria ya lo podemos ver a partir de los 10 años. Ya a los 15 años aparece la enfermedad renal crónica y a los 20 años el paciente ya llega a una enfermedad renal crónica terminal. Entonces, esta historia natural que estoy hablándole de cómo progresa la diabetes en estos estadios es propia de la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 sí la podemos seguir porque cuando el paciente con diabetes tipo 1 debuta con la diabetes, ese momento empezó su diabetes.
A cambio, un diabético tipo 2 puede ser que haya tenido la diabetes muchos años de manera silente, entonces no siempre va a coincidir con un inicio de la diabetes. No vamos a saber cuántos años atrás lo podía tener, pero nos ayuda para más o menos ver cómo va a ser la progresión. Y es fácil, miren. A los 5 años de un inicio de diabetes, mayormente ya va a aparecer la microalbuminuria. Vamos a ir aumentando de 5 en 5. A los 10 años ya va a haber la macroalbuminuria o proteinuria. A los 15 años ya va a haber la insuficiencia renal. Y a los 20 años ya va, probablemente el paciente tiene insuficiencia renal crónica, estadio 5 o estadio de diálisis. Entonces, esto ocurre, pero obviamente que de acuerdo a esos factores de progresión que mencionamos, va a hacer que esto sea más rápido o más lento. De acuerdo al tratamiento que instauremos, al reconocimiento temprano, va a cambiar. Sin embargo, también es importante ver en este cuadrito que mientras más avanza la nefropatía diabética, aquí ya con la microalbuminuria, ya hay un riesgo de muerte. Entonces, la microalbuminuria, como vamos a ver, es un factor ya de riesgo cardiovascular y de mortalidad en el paciente diabético. Entonces, no se olviden, obviamente que conforme avanza la proteinuria, más grueso esta flecha quiere decir mayor riesgo de muerte y conforme avanza, el riesgo es mucho mayor. Entonces no se olviden que cada 5 va a aparecer microalbuminuria a los 5, a los 10 macroalbuminuria, 15 insuficiencia renal crónica y insuficiencia renal crónica estadio 5. Entonces, en la microalbuminuria, no me gusta este término de nefropatía incipiente, es un término antiguo, ya no lo usamos mucho, ¿por qué? Porque incipiente como que no se le señalaba la importancia que ahora tiene la microalbuminuria al haber sido demostrado que es un factor de mortalidad. Entonces, ahora incluso le llaman a A2, ¿no? Para diferenciarlo de la normoalbuminuria o lo normal que es A1 y de la macroalbuminuria que es A3. Bueno, la microalbuminuria es la primera señal de una lesión microvascular del endotelio. Y tenemos que, por ejemplo, se encuentra básicamente la microalbuminuria en los diabéticos tipo 1 casi en menos del 20%, mientras que en los diabéticos tipo 2 en 20 al 40%. Como les decía, ¿no? Que la microalbuminuria se presenta a los 5 años de la enfermedad en el diabético tipo 1, sin embargo, en el tipo 2, como no sabemos cuánto tiempo anteriormente puede haber debutado con su diabetes, puede estar presente al momento del diagnóstico. Ya un paciente ya con diabetes mellitus tipo 2 puede ser que ya tenga microalbuminuria. Y esto otro también es importante, de la progresión, un paciente con diabéticos tipo 1 con microalbuminuria, el 80% ingresa a esta enfermedad renal crónica sobre un 20% de los diabéticos tipo 2. Nuevamente, por la prevalencia o la cantidad, la diferencia de pacientes que tenemos diabéticos tipo 2 versus los 1, hace que a pesar de que menos el porcentaje de progresión en el total, sean los diabéticos tipo 2 los que más forman parte de la causa de enfermedad renal crónica. Esto ya lo dijimos, nunca se olviden, la microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular y muerte. A los 5 a los 10 años, estos pacientes presentarán macroproteinuria. Entonces, ¿qué es la macroalbuminuria o nefropatía clínica o A3 que le comunique cuando más de 300 miligramos al día? Normalmente en las tipo 1 evolucionan a un síndrome nefrótico, ¿no? Porque recuerden que su evolución es peor. La retinopatía está presente en el 90% de los pacientes con diabéticos, o sea, un diabético tipo 1, casi el 9 de cada 10 pacientes tienen retinopatía diabética. En los tipo 2, solo el 60% de los pacientes tienen retinopatía diabética, ¿ya? Y normalmente menciona que después de que la proteinuria pasa los 500 miligramos, ya va a haber un deterioro continuo de la enfermedad renal y el 50% de estos pacientes van a terminar presentando insuficiencia renal crónica en un plazo no menor de 5 a 10 años, como hemos mencionado. Entonces, ¿cómo debemos hacer nuestro screening y diagnóstico? ¿Cuándo debemos medir la microalbuminuria o la proteinuria? Se menciona que en todo paciente, si tenemos un paciente diabético tipo 1, debemos esperar 5 años. Pero si tenemos un paciente tipo 2, como no sabemos cuándo ha sido el inicio de la diabetes, en el mismo momento del diagnóstico de la diabetes mellitus debemos solicitarle una proteinuria para poder diagnosticarlo, y a partir de esa fecha debe ser un seguimiento anual.
¿Qué métodos tenemos para hallar la albuminuria? Tenemos básicamente dos métodos. La orina de 24 horas, que es la más común, ¿no? En donde lo normal, menos de 30 miligramos en orina de 24 horas es normal, más de entre 30 y 300 es microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria, ¿no? Sin embargo, por la dificultad a veces que se hace en la recolección total de la muestra, porque cuando tú pides proteinuria en orina de 24 horas tiene que ser el total de la orina, por algo 15-24 horas, pero hay pacientes que se olvidan, muy añosos, otros que tienen incontinencia urinaria, otros que entonces estos pacientes a veces es complicado hacerle la junta de la orina 24 horas, entonces para eso salió este método que es súper importante, súper valioso, que es la relación albúmina-creatinina en una orina simple, en la primera orina. Entonces, una muestra de orina simple, como el examen de orina simple, medimos cuánto de albúmina tiene, cuánto de creatinina, hacemos una tasa y vemos. Y los resultados son estos, que si ustedes se dan cuenta, para mujeres es muy parecido los valores, ¿no? 15-30, 30-300, pero para varones baja un poquito y microalbuminuria es considerado de 20 a 200 miligramos gramos, ¿cómo se llama? Las unidades son miligramos gramos y mayor de 200 en microalbuminuria. Este cuadro es importante que lo lean, que por favor lo analicen, porque lo van a utilizar siempre. No es difícil hacer una comparación entre la orina de 24 horas y la tasa de la creatinina. Son casi los mismos números para las mujeres, ¿no? Cambian ligeramente para los varones. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta siempre que hay factores que pueden alterar lo que es la microalbuminuria, o sea, la proteinuria. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con una infección urinaria, puedo tener proteinuria, que esté falseando, dándome un falso positivo. Una paciente que tiene un flujo vaginal, una paciente con una insuficiencia cardíaca, un paciente que está con fiebre, que ha hecho ejercicio, que tenga hematuria. Entonces, un paciente con una crisis hipertensiva son valores a tener en cuenta cuando diagnosticamos una proteinuria. ¿Y cómo debe ser el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento es multifactorial y tiene que ser agresivo, ¿no? Un control de glucosa estricto, atacando los factores de progresión, un descenso de la presión arterial, un descenso de la proteinuria, tratamiento de la anemia si es que tiene el paciente, tratamiento de la dislipidemia si ya tiene hiperparatiroidismo propio de la enfermedad renal crónica si ya está en esta fase, dejar de fumar, hacer ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para tratar a un paciente con nefropatía diabética? Lo primero es que el control del paciente diabético se hace con hemoglobina glicosilada, no se hace con glucosa en ayunas. Entonces nuestra hemoglobina glicosilada tiene que ser menor de 7%. Se ha visto que muchos pacientes que tienen microalbuminuria y logramos tener esta hemoglobina glicosilada a menos de 7%, pueden regresar incluso a tener normoalbuminuria. La presión arterial tiene que ser menor de 130-80, ausencia de proteinuria, como verán, son valores un poco menores a los 140-90 del resto de población, y si el paciente tiene proteinuria mayor de 1000 miligramos, debe ser incluso la presión arterial un poco menor, 125-75, LDL menos de 100, yo le agregaría los triglicéridos menos de 150, la dieta tiene que ser de baja en proteínas, ya porque se está hiperfiltrando, entonces baja en proteínas, normalmente menor de 0,8 gramos por kilogramo de proteínas al día, una dieta normal es de 1 gramo de proteínas por kilo, esto es menor, pero hay que siempre darle a esta dieta hipoproteica, hay que agregarle lo que está perdiendo el paciente para evitar la desnutrición. Es decir, si mi paciente, como mi paciente que tenía 7000 miligramos, 7 gramos, a lo que me salga yo le agrego esos 7 gramos que está perdiendo. Evitar el consumo de sal, recuerden que es un paciente con edemas, que se está reteniendo sodio, si yo le doy más sal va a retener más, va a ser más edema. Evitar drogas nefrotóxicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir la proteinuria a menos de 300 miligramos con 24 horas. Las principales drogas antiproteinúricas, no se olviden, por excelencia son los YK o los ARA2. ¿Ya? Aparte de ser drogas antihipertensivas, son drogas antiproteinúricas y son drogas que van contra la angiotensina. Recuerdan que al inicio en la fisiopatología hablamos de que uno de los principales mecanismos es la activación de la angiotensina 2.
Entonces, esto al ir a bloquear los receptores de angiotensina 2, al evitar la formación de angiotensina 2, se vuelven en drogas antiinflamatorias y antifibróticas. Entonces, consejo, todos los pacientes con nefropatía diabética, tengan hipertensión o no tengan hipertensión, deben recibir tratamiento con YECA o ARA2. Entonces, yo tengo aquí mi paciente normotenso, tiene buena presión, le doy su YECA o su ARA2. Ya comenzamos con dosis bajas. Otra cosita, recuerden que la dosis antiproteinúrica de los YECAs o ARA2 es la mitad o la cuarta parte de una dosis para presión arterial. Es por eso que dice, puedo comenzar con dosis bajas y no tengo temor a que mi paciente que no es hipertenso se me hipotense. Si yo tengo un paciente hipertenso, obviamente igual cojo mi YECA o ARA2 y le agrego otra medicación de ser necesario. Ahora vamos a pasar a otra glomerulopatía secundaria importante, que es la glomerulopatía aguda posinfecciosa, ¿no? La glomerulopatía aguda posinfecciosa es una enfermedad causada por depósito de complejos inmunes, ¿no? Complejos inmunes que relacionados con antígenos específicos del agente infeccioso responsable. Es decir, se van a formar complejos inmunes circulantes dirigidos hacia un antígeno, ¿no? Del agente infeccioso que va a ser responsable. Entonces, tenemos varios tipos de glomerulonefritis posinfecciosa, diferentes agentes etiológicos, el postestreptocócico, que es la forma más frecuente, pero también tenemos otras causas como los estafilococos, por ejemplo, tenemos el Corynebacterium, ¿no? También son responsables de una glomerulonefritis aguda posinfecciosa. En general, cualquiera de estos gérmenes cualquier germen te puede producir una glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Vamos a detenernos exactamente en la postestreptocócica porque es la más frecuente, la producida por el estreptococo beta hemolítico. ¿Ya? Cuando hablamos de glomerulonefritis postestreptocócica, ¿cómo es lo que se produce? Hemos dicho que se forma un anticuerpo circulante, ¿no? Un depósito de un anticuerpo circulante, un anticuerpo contra un antígeno de la bacteria. Entonces, se une el anticuerpo contra el antígeno y se forma un complejo circulante. Este complejo circulante va a activar el complemento. Va a desencadenar que se active la cascada de complemento y este complemento a través de diferentes propiedades quimiotácticas va a reclutar polimorfonucleares, linfocitos y al final van a producir una lesión del glomérulo, ya una lesión del glomérulo. Por otro lado, también este complemento también lo que puede hacer es producir mayor proliferación de las células mesangiales y de las células endoteliales. Entonces va a producir una lesión glomerular total. ¿Cuál va a ser el resultado de esta lesión, de esta activación de complemento, de esta lesión glomerular? Que vamos a poder ver una glomerulonefritis proliferativa, ¿no? Hemos dicho que secuestra o capta o atrae un montón de polimorfos nucleares y de linfocitos. Como verán, está lleno de células, por eso se dice proliferativa. Endocapilar aguda, ¿no? Es una glomerulonefritis proliferativa capilar aguda con una hipercelularidad de las células mesangiales y de las células endoteliales. Y si vemos en el microscopio electrónico, lo que vamos a ver es el microscopio electrónico, vamos a ver por ejemplo aquí, va a ver, es un negrito, son depósitos endoteliales y en este caso subepiteliales de estos complejos circulantes. Se van a comenzar a depositar subendotelialmente o subepitelialmente y produciendo lo que es un daño glomerular. Entonces, ya hemos dicho nuevamente, hay una formación de complejos inmunes, una proliferación o una proliferación capilar y una infiltración celular y produce el daño glomerular. ¿Cómo se va a traducir esta glomerulonefritis? Con un síndrome nefrítico, ¿ya? Con un síndrome nefrítico agudo. ¿Qué dijimos que era parte del síndrome nefrítico agudo? Obviamente, si hay un problema endocapilar, hematuria, proteinuria subnefrótica, lo mismo que hemos dicho, dijimos que el paciente tendría a ser oliguria, insuficiencia renal aguda, ¿no? Disminuye el filtrado glomerular, aumenta la urea y la creatinina, el paciente hace edemas porque
Hay un daño también en túbulo proximal para la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de sodio, hay un daño que tiene que ver más con el péptido natriurético, entonces se aumenta la reabsorción de sodio, aumenta el volumen plasmático y el paciente tiene síntomas de aumento de volumen plasmático, es decir, edema, hipervolemia, congestión e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, vemos que la causa de este daño glomerular va a ser síndrome nefrítico, hematuria, proteinuria, oliguria, edema, hipertensión arterial. ¿Qué es lo más frecuente de esta glomerulonefritis postestreptocócica? Lo más frecuente de esta glomerulonefritis postestreptocócica es que se da entre niños entre 2 y 14 años. ¿Recuerdan cuando vimos por edades el síndrome nefrítico? Dijimos que menos de 14 años estaba la postinfecciosa de la cabeza. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Mayormente el 75%, o sea, la mayoría va a ser a través de un síndrome nefrítico. En algunos casos se puede presentar simplemente como una hematuria, un 20%. Raro que se presente un síndrome nefrótico y más raro que sea agresivo a través de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es importante el antecedente, como antecedente epidemiológico, que los pacientes normalmente tienen una infección ya sea respiratoria, como una faringitis, unos 15 días antes de presentarse el síndrome nefrítico, o una piodermitis unos 21 días, unas 3 semanas antes del cuadro clínico, ¿no? Y por lo tanto también es más frecuente en invierno. Entonces, no se olviden ese detalle, ¿no? Existe un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, dependiendo si la infección ha sido respiratoria o ha sido dérmica. Entonces ya hemos dicho que se encuentra una hematuria en todos los pacientes en 100%, ¿no? El paciente ya hemos dicho que hay un edema, que es el motivo más frecuente de consulta. Hay hipertensión arterial en el 60 al 70% y esto es importante. Al aumentar el volumen plasmático, el paciente tiene una congestión circulatoria. Entonces va a haber datos o signos o síntomas de congestión circulatoria, disnea, ortopnia, edema pulmonar, ingurgitación yugular y si la presión arterial también es otra complicación, puede producir encefalopatía hipertensiva, con cefalea, vómitos, irritabilidad, convulsiones, incluso coma. Entonces, tanto la congestión circulatoria como la encefalopatía hipertensiva son las complicaciones más negativas de este síndrome nefrítico, que en la mayor parte es algo benigno, pero en algunos pacientes le puede dar esta complicación que es agresiva. Entonces, en los exámenes de diagnóstico, como si nos vamos al cuadrito del complemento del síndrome nefrítico y complemento, dijimos que esta postestreptocócica se caracteriza por tener hipocomplementemia. Entonces, el C3 va a estar disminuido en los pacientes con postinfecciosa y normalmente se normaliza dentro de 2 o 3 meses luego de haber terminado lo que es superado lo que es el cuadro del síndrome nefrítico. Esto es diferente, por ejemplo, de la enfermedad de Berger y monoglobulina A que cursaba con normocomplementemia. Más del 90% de los pacientes tienen una antiestreptolicina positiva. El cuadro, como le hemos dicho, normalmente se da en niños, es un cuadro benigno, salvo que no se complique mucho, rara vez se hace la biopsia renal, normalmente no se hace. El pronóstico, como hemos dicho, la curación clínica y el pronóstico es bueno. En más del 95% de los casos, el pronóstico es de lo mejor, hay una curación. Solo un 1 o un 3% de los pacientes quedan con alguna enfermedad renal crónica y el tratamiento va dirigido directamente a las complicaciones del paciente, es decir, una dieta baja en sal o sin sal para evitar mayor congestión, mayor retención de sal, mayores edemas, el control de líquidos por lo mismo, el control de la presión arterial del paciente, ¿no? Y si se requiere un tratamiento del cuadro del organismo infeccioso que lo ha desencadenado. Generalmente estos pacientes no reciben ningún tipo de inmunosupresores. No lo olviden, no se utilizan inmunosupresores para un síndrome nefrítico asociado a glomerulonefritis postestreptocócica. Ahora vamos a hablar un poco de otra cosa que es muy importante, otra glomerulopatía secundaria como la nefritis lúpica. Entonces,
¿Qué es la nefropatía lúpica? Nuevamente, si nos transportamos ese cuadrito, vimos que en adolescentes, ¿no? Sobre todo mujeres, alrededor de los 14 años, adolescentes mujeres, es que se va a encontrar lo que es el lupus eritematoso sistémico, que como ustedes lo saben, es una enfermedad autoinmune, ¿no? En el cual hay una pérdida de tolerancia a tu propio organismo, es decir, tu sistema inmunitario comienza a no reconocer o no poder distinguir lo que es propio y lo que es ajeno, y lo comienza a atacar lo que es tuyo, ¿no? Eso se le llama pérdida de tolerancia inmunitaria. Entonces, ya hablando de qué criterios tiene que tener un paciente con nefropatía lúpica. Todo paciente que tenga lupus eritematoso y tenga proteinuria más de medio gramo en 24 horas, pacientes que tenga cilindros hemáticos o cilindros celulares y que tenga hematuria más de 5 células, por campo, es una paciente que tiene una nefropatía lúpica, ¿no? Daño glomerular, no se olviden, daño glomerular en una lúpica, obviamente que tiene nefropatía lúpica, pero si es una paciente nueva que no sabíamos que tenía lupus, tendríamos que hacerle el ANA o el anti-DNA, que son marcadores de actividad de lupus, de diagnóstico de actividad de lupus, y la biopsia renal que sea compatible con lupus indicaría que es un paciente con nefropatía lúpica. Entonces, ¿cómo es que se produce esta nefropatía lúpica? No olvidar que el lupus es el prototipo de todas las enfermedades mediadas por depósito de inmunocomplejos circulantes. En esta, tan igual como en la estreptocócica, hay un depósito de inmunocomplejos circulantes. Igual que la anterior, de la postestreptocócica, estos complejos inmunocirculantes van a desencadenar la activación de la cascada del complemento y el daño glomerular. Entonces, va a haber una pérdida de la autotolerancia inmunológica que ya les habíamos comentado, una hiperactividad de las células T y de las células B, una falla en la depuración de células apoptóticas. Encima, esas células que se han muerto, que deberían ser desaparecidas, no desaparecen, no hay apoptosis, y va a haber una respuesta celular exagerada en respuesta a dicha activación, la activación de la cascada de complemento. Entonces, como hemos dicho, va a haber un problema de complejos circulantes que van a activar una serie de complementos, una activación de células T, ¿no? Y se van a dañar diferentes tipos de órganos, entre ellos el riñón. Acá vemos a los complejos inmunes circulantes que van a llegar a nuestra membrana de ultrafiltración, ¿no? Hasta atraviesan nuestro endotelio, aquí se quedan con la membrana basal, se van a depositar la membrana en los componentes de la membrana de ultrafiltración y producir la glomerulonefritis. Entonces, ¿cuáles las indicaciones de la biopsia renal? Normalmente todo paciente con lupus, casi todos los pacientes con nefropatía lúpica, debemos hacerle una biopsia renal. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque una biopsia renal es súper útil en el paciente lúpico, porque no solo nos va a confirmar el diagnóstico de nefropatía diabética, sino va a ser importante para clasificar qué tipo de nefropatía lúpica es. Tenemos hasta 6 tipos diferentes, 6 clases de nefropatía lúpica que ya vamos a comenzar, y cada una tiene un pronóstico y un tratamiento diferente. Entonces va a permitir establecer el pronóstico y planificar también el tratamiento. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Existen 6 clases de nefropatía lúpica que lo podemos ver a través de la biopsia renal. Entonces, la clase 1 es la nefropatía lúpica mesangial mínima, ¿no? Como su mismo nombre lo menciona, los glomérulos en la microscopía óptica van a ser normales y va a haber mínimo depósitos en el mesangio. La clase 2 o la nefropatía lúpica proliferativo mesangial ya se va a caracterizar porque ya el mesangio ya va a haber hipercelularidad y ya va a haber una expansión del mesangio. Ya va a haber algunos depósitos mesangiales y depósitos subepiteliales o subendoteliales en la inmunofluorescencia. ¿Ya? Ya yendo a lo que es la clase 3 se denomina nefropatía focal. Y esta nefropatía lúpica focal no es otra cosa que va a haber una proliferación endocapilar o extracapilar en menos del 50% de los glomérulos.
Entonces, menos del 50%, por eso se llama focal, menos del 50% de los glomérulos van a estar afectados con una proliferación endocapilar o extracapilar. Asimismo, va a haber depósitos subendoteliales, ya subendoteliales. En la nefropatía lúpica clase 3 focal es importante señalar si existen lesiones de actividad o cronicidad, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, se subclasifican según las lesiones, si son activas o son crónicas. En la nefropatía lúpica difusa en la clase 4, que es la que tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque las mismas lesiones de la lúpica focal se cuenta ya en más del 50% de los glomérulos. Entonces, la proliferación endocapilar o extracapilar se va a ver en más del 50% de los glomérulos. Va a haber depósitos subendoteliales, también en esta glomerulopatía. Va a haber depósitos, sin embargo, estos depósitos, también va a haber unos depósitos que se llaman en asas de alambre, que no es otra cosa que las paredes capilares se van a terminar engrosando gracias a estos depósitos y se van a poder ver las famosas asas de alambre. También se va a poder ver zonas de necrosis, cariorexis, algunos trombos, es decir, va a haber un daño endotelial mayor, y también lo tenemos que distinguir si hay actividad o cronicidad. Normalmente estos pacientes con nefropatía lúpica va a haber algunos casos que va a haber proliferación extracapilar, la famosa semilunas que caracterizan a la glomerulopatía rápidamente progresiva. En el estadio 5 es ya la nefropatía lúpica membranosa, que se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Un engrosamiento capilar de la membrana basal con depósitos normalmente subepiteliales. Y finalmente, lo que es la nefropatía lúpica esclerosada, cuando más del 90% de los glomérulos están afectados, ¿no? Y esto es lo que le denomina que es importante en el glomérulo, tanto en la focal como en la proliferativa, indicar o ver o vigilar si las lesiones son activas o crónicas. Va a ser muy importante para el pronóstico, porque a mayor actividad quiere decir que el pronóstico va a ser mejor, porque si yo hago un tratamiento más intenso, quiere decir que las lesiones son agudas, digamos, que son lesiones que yo puedo regresionar, que yo puedo mejorar. Entonces, una lesión activa es una lesión aguda que yo puedo regresionar. Mientras que si yo tengo lesiones crónicas, lo más probable son lesiones que ya están yendo hacia la esclerosis, y entonces el pronóstico no va a ser mejor. El tratamiento tampoco, no tiene por qué ser agresivo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son unos indicadores de actividad? Por ejemplo, tenemos la proliferación glomerular, ¿no? La infiltración de porfonucleares, la cariorexis, la necrosis, las semilunas, ¿no? Las semilunas epiteliales son índices de actividad. Tenemos por acá también la inflamación intersticial, los trombos también son indicadores de actividad. ¿Y cuáles son indicadores de cronicidad? La glomerulosclerosis, las cicatrices glomerulares, las semilunas fibrosas o fibroepiteliales, ¿no? Si tú te llega una biopsia y tú ves semilunas endoteliales, semilunas epiteliales, es una cosa, y fibroepiteliales es otra cosa. Fibroepiteliales ya quiere decir que es crónico. Atrofia tubular, fibrosis intersticial. A mayor índice de cronicidad quiere decir que estamos hacia la esclerosis y que el pronóstico es peor. Entonces, no solo basta clasificarlos, sino también indicarlos si está cuán activo o cuán crónico está nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, quería mostrarle, es un paciente con un glomérulo y que acá tiene una semiluna. Como verán, una semiluna está rodeado de lo que es un infiltrado inflamatorio tipo linfocitario, todo esto, ¿no? Está rodeado el glomérulo. Y acá vemos, si nosotros hacemos ya la inmunofluorescencia, vamos a encontrar un depósito de diferentes inmunocomplejos, depende del complemento que lo hagamos. Por ejemplo, aquí tenemos C1Q, C3 y G.
¿cómo se llama? En la nefropatía lúpica, en el lupus se conocen a veces como el full house. ¿Por qué? Porque todos los complementos están, tú puedes ver todos los complementos o todas las inmunoglobulinas por debajo de su nivel normal porque se están depositando, su nivel sérico normal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En la 1-2, como he mencionado, que la proliferación es mínima, la función renal va a ser normal, a lo máximo vamos a ver un tipo de hematuria. En la clase 3, que es focal, donde menos del 50% de nuestros glomérulos están afectados, vamos a ver que el menos del 20% tiene síndrome nefrótico, un número bajo. No va a haber hipertensión arterial y probablemente no hay enfermedad renal. En la clase 4, que es la más afectada, porque más del 50% de nuestro glomérulo lo están siendo, se va a caracterizar en el 90% por un síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico con características de nefrítico también, ¿no? Nefrótico que lo llaman. En algunos pacientes va a haber microhematuria casi en el 80%, hipertensión hasta en el 30-60% e insuficiencia renal 50-60%, ¿no? La clase 4, digamos, es la que tiene la peor, la que tiene más la clínica más florida y la que tiene el peor pronóstico. En la clase 5 normalmente se puede ver un síndrome nefrótico. ¿Cómo vamos a hacer el manejo o el tratamiento de estos? En la clase 1 y la clase 2, que es lo que hemos dicho que es mínimo, normalmente no hay proteinuria. El tratamiento es el mismo que se le da para el lupus en general. Se le da el tratamiento de lupus porque le dio lupus hematológico, lupus reumatológico, lupus gastroenterológico. Entonces no tenemos por qué agregarle nada más, salvo en los casos raros que sí tenga más de 3 gramos de proteínas, lo podemos tratar como una enfermedad de cambios mínimos con corticoides o con calcineurínico. Pero me voy a detener un poquito más aquí, es la clase 3 y la clase 4. La clase 3 y la clase 4 sí necesitan dos tipos de terapias, ¿no? Una terapia inicial o de inducción y una terapia de que es mantenimiento, ¿no? Entonces, la terapia inicial o la inducción, su objetivo es disminuir rápidamente la inflamación a través de un tratamiento intensivo. Entonces, aquí vamos a hacer un tratamiento muy fuerte, muy intenso, para tratar de disminuir rápidamente la inflamación renal, mientras que en la terapia de mantenimiento, como su mismo nombre, la idea ya es mantenerlo en el tiempo, evitar las recidivas o las recaídas. Al final de la terapia inicial puede ser que no hayamos logrado remitirlo y que la remisión todavía lo vayamos a ver durante la fase de mantenimiento. Normalmente la terapia inicial dura entre 3 meses y la terapia de mantenimiento entre 2 o 3 años. Entonces, ¿cuál es la medicación? Es importante. Es un mix de corticoides, siempre los corticoides, los esteroides como la prednisona, asociado ya sea a micofenolato, un antiproliferativo, o a la ciclofosfamida, ¿no? A los pulsos de ciclofosfamida. Entonces nosotros, cualquiera de los dos, las dos han demostrado que son muy iguales, casi de eficaces, digamos, en efectos adversos. Es muy conocida la ciclofosfamida por sus efectos adversos, mientras que el micofenolato es mucho más tolerable. Entonces, si no hay una buena remisión o si empeora durante los 3 primeros meses de tratamiento, tenemos que cambiar a otra terapia alternativa o si no repetir la biopsia renal para cambiar nuestro tratamiento. Si nosotros entonces eso se utiliza durante los 2 o 3 primeros meses. Luego pasamos una fase de mantenimiento en que seguimos con la prednisona, pero ya a una dosis baja, y lo podemos utilizar el micofenolato o aquí aparece la aciatropina, ¿no? También los dos, sus efectos adversos son parecidos. La aciatropina es mucho más barato, pero se pueden utilizar cualquiera de estos dos medicamentos. La terapia de mantenimiento dura entre 2 a 3 años, no hay que olvidar. Entonces, ¿no? Esto más o menos dura lo que es la fase de mantenimiento. ¿Cuál es el pronóstico? Normalmente, si es en los primeros, en la clase 1 y clase 2,
el pronóstico es súper bueno, 90% de sobrevida, pero ya el peor pronóstico es la nefropatía lúpica tipo 4, ¿no? A los 10 años el 60% sobreviven y a los 10 años casi la mitad de los pacientes están con enfermedad renal crónica estadio 5, o sea, en 10 años la mitad de estos pacientes van a llegar a estar en diálisis. Entonces, no se olviden que la nefropatía lúpica 4 es la más florida y la de peor pronóstico. Y en este cuadrito que les muestro, por ejemplo, menciona de que aquellos pacientes en esta línea continua son aquellos pacientes que a los 6 meses con el tratamiento logramos que la proteinuria se reduzca a la mitad, es decir, una remisión parcial nada más. No hemos llegado, como le he dicho, puede ser que durante la remisión, hasta un año puede ser que dure para que tenga un remisión total, pero en aquellos pacientes que hemos llegado a una remisión del 50%, mire, versus aquellos pacientes que no hemos conseguido en 6 meses lograr esta remisión, la sobrevida es menor, mucho menor para aquellos pacientes en que no hemos logrado nuestro objetivo. Entonces, hacer una buena biopsia para el paciente para poder ver la clase que tenemos, el tipo de lesiones activas, lesiones crónicas, por un pronóstico y un tratamiento va a ser súper importante. Pasemos a otra enfermedad muy prima hermana de lo que es el lupus, que es la vasculitis, que es otra enfermedad inmunológica. En este es un conjunto de enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos, de etiología desconocida en la mayoría de los casos. Los riñones pueden estar afectados en muchas vasculitis sistémicas, ¿no? Las vasculitis sistémicas pueden dañar diferentes órganos, incluyendo los riñones. Ahora, la clasificación de los vasculitis va a ser de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo afectado, ¿no? Puede ser grandes, de arterias de vasos grandes como la arteritis temporal o de Takayasu, la arteritis medianas, de vasos medianos como la nodosa o la de Kawasaki, o la de vasos pequeñitos como la polangitis microscópica, la de Wegener o la de Schuster-Strauch. De todas estas, vamos a dedicarnos solo a las de pequeños vasos porque son las únicas que producen glomerulopatías o glomerulonefritis. Si bien es cierto, las de mediano vaso pueden producir daño del glomérulo, pero normalmente lo hacen por isquemia, por falta de circulación, que los glomérulos colapsen, pero no por un daño en sí de la membrana de ultrafiltración. Entonces, ya lo he mencionado, la clasificación de la vasculitis, y lo mismo que hemos mencionado son algunos síntomas de acuerdo al tipo de vaso. Nos vamos a quedar con las pequeñas, que son las que producen glomerulonefritis, pero también pueden producir daño tipo cutáneo tipo púrpura, daño pulmonar tipo hemorragia alveolar, el famoso síndrome pulmón-riñón cuando se asocia a la glomerulonefritis, y también puede haber daño oftálmico como uveitis, episcleritis. Entonces, ya quedándonos con la vasculitis de los pequeños vasos, también llamada vasculitis ANCA positivo, ya se llaman estas vasculitis ANCA positivo porque producen estos anticuerpos anticitoplasmáticos. Estos anticuerpos, también en las vasculitis hay una pérdida de tolerancia, ya de tolerancia inmunológica, igual con el lupus, y se van a producir estos anticuerpos. Estos anticuerpos anticitoplasmáticos se van a producir y van a activar a una serie de linfocitos T, o digamos, van a activar a los linfocitos T, cooperadores, todo, y estos linfocitos T a su vez van a activar a leucocitos, a macrófagos, a monocitos y producir una glomerulonefritis necrotizante, ¿ya? Entonces, dentro de las principales tenemos la polingeitis microscópica, la polingeitis de Wegener y la polingeitis de Schuster-Strauch, ¿no? Cada una con su característica que vamos a mencionar. Como les había dicho, hay una pérdida de tolerancia que involucra sobre todo a las células T y se va a producir una serie de anticuerpos ANCA, anticitoplasmáticos, que van a activar a los neutrófilos sobre todo. Van a activar a los neutrófilos, el que van a producir un daño renal. Ya van a producir un daño renal, como ven, una quimiotaxis tal
inicialmente de neutrófilos y después de linfocitos y macrófagos. Aquí lo vemos, ¿no? Los neutrófilos extravasculares van a producir una activación, una inflamación aguda local intensa que causa necrosis y formación de fibrina, y finalmente se van a juntar los monocitos, los macrófagos, las gigantes multinucleadas, y van a producir lo que le llaman una granulomatosis necrotizante, en el caso del riñón o de los glomérulos, una glomerulonefritis necrotizante. Entonces, la vasculitis de estas pequeñas asociadas a ANCA van a producir, todas ellas van a producir una vasculitis necrotizante o una glomerulonefritis necrotizante, con proliferación extracapilar, ¿ya? Con proliferación extracapilar, estas famosas semilunas, y generalmente no hay depósitos, en este caso, de complemento de inmunoglobulinas. Eso hace lo que se diferencia al lupus, que en el lupus había depósitos de complejos y de inmunoglobulinas. Aquí no hay. Es por eso que también reciben el nombre estas vasculitis de pequeños vasos, se denominan pausinmunes, porque no hay depósito de estos inmunoglobulinas. Entonces, ya hemos mencionado que dentro de las vasculitis puede ser la microscópica, ¿no? Ya lo vamos a mencionar, las características de cada uno, son vasculitis necrotizantes. Puede haber capilaritis pulmonar, el síndrome pulmón-riñón, la poenqueitis o la de Wegener, que ya hay formación de granulomas que se van a ver, ¿no? Y que involucra el tracto respiratorio, incluso muchas veces involucra primero al tracto respiratorio que a los mismos pulmones, perdón, que a los mismos riñones, y finalmente la glomerulonefritis eosinofílica de Sjögren-Strauss, que se caracteriza por ser granulomas extravasculares y ricos en eosinófilos, ¿no? Y darse mucho en pacientes con eosinofilia y en pacientes asmáticos. Entonces, en la polingeitis microscópica o la polingeitis PAN se caracteriza, hemos dicho, puede presentarse como un síndrome pulmón-riñón casi hasta en el 40% de los casos, ¿no? Afectar tanto al pulmón-riñón o afectar solo al riñón en el 50% de los casos. Muchas veces con estas glomerulonefritis rápidamente progresivas. Recuerden que les he dicho que es una glomerulonefritis con proliferación extracapilar. Entonces, existen dos picos de edad donde se da la polingitis microscópica. Principalmente se da en ancianos, en pacientes mayores de 60 años, ¿ya? Entonces, fíjense que ¿te acuerdan de que cuando hablamos del síndrome nefrítico y edad, dijimos que los lupus estaban en el segundo cuadro de 14 a 40, y aquí ya más atrás, por encima de 50, 60 años, ya aparecen las vasculitis. También se da en adultos de 20 a 30 años, ¿ya? Pero lo principal son los ancianos. Se manifiesta con una hematuria más proteinuria. La proteinuria es subnefrótica normalmente, ¿no? No tenemos en la vasculitis unas proteinurias nefróticas. Y en el pulmón se produce hemoptisis más disnea, la famosa hemorragia alveolar. Puede aparecer también púrpuras, las púrpuras cuando tiene afectación cutánea, y se caracterizan, relacionen siempre la PAM, la polingitis microscópica, con el ANCA-MPO. Hay dos tipos de ANCA, el MPO, que es el de patrón perinuclear. Casi el 80%, estos ANCA-MPO tienen un 80% de especificidad para poliangiitis microscópica. Entonces, nunca se olviden ANCA-MPO, 80% de especificidad para polingitis microscópica. En la biopsia renal ya le hemos dicho, una glomerulonefritis necrosante inmunonegativa, pausinmune, sin complejo, sin depósito de inmunocomplejos, con proliferación epitelial hasta semilunas. Esto, por ejemplo, podemos ver aquí una pieza anatomopatológico, y vemos acá los glomérulos, estos celestes que lo estamos dando acá son glomérulos esclerosados, ¿no? Totalmente esclerosados, ¿no? Las fibras de colágeno se están pintando de azul, pero este glomérulo está rodeado, ¿no? Con una extensa reacción inflamatoria periglomerular. ¿Ven? Una reacción inflamatoria periglomerular, también se ve, estos son los túbulos renales, también se puede ver la inflamación mononuclear o polimorfonuclear peritubular, y que finalmente forman la famosa semiluna,
semiluna, en este caso como hay fibra, semiluna fibrocelular. El síndrome pulmón, cuando afecta a los capilares pulmonares, vamos a encontrar estas pequeñas áreas hemorrágicas. El famoso pulmón riñón, ¿no? Que se ve como moteado, ¿no? Puede llegar a confundir con una edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, esos son cuadros mucho más severos que el paciente tiene hemoptisis. La segunda era la glomerulonefrosis de Wegener, es una glomerulonefritis ya con granulomas, normalmente afecta las vías respiratorias, es frecuente ver lo que son la hemoptisis en estos casos, incluso muchas veces primero aparece, como les mencionaba, la afectación pulmonar antes que la afectación renal. Muchas veces inicia en otro órgano, el paciente tiene fiebre, tiene rinorrea purulenta, tipo sinusitis, puede tener tos, úlceras nasales, poliartalgias. Cuando ya afecta el riñón, también la proteinuria es no nefrótica y también es hematuria. Y aquí los ANCAs principales son los PR3, ¿no? No el MPO, sino el PR3 de un patrón citoplasmático. La biopsia renal forma una glomerulonefritis necrotizante inmunonegativa con proliferación epitelial hasta semilunar, muy parecido a lo que hemos comentado anteriormente, con lo que es muy parecida lo que es anatomopatológica a la glomerulonefritis MPO. En el short estado, no se olviden que solo el 30% produce vasculitis necrotizante, solo el 30% es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos y está asociado a pacientes con asma o eosinofilia. ¿Cuál es el tratamiento de una vasculitis? ¿No? También la vasculitis tiene dos tipos de fases. Una fase de inducción que también es alrededor de 3 meses y una fase de mantenimiento que es alrededor de 2 años. La fase de inducción se da a través de pulsos de ciclofosfamida o de metilprednisolona, ¿no? Pulsos antes, incluso si el paciente tiene una hemorragia pulmonar o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tenemos que ponerle plasmaféresis o rituximab, ¿ya? Plasmaféresis o rituximab, ya está en el, ¿no? Y lo bueno es que a este tratamiento hasta el 80% de los pacientes van a presentar algún tipo de remisión. En la fase de mantenimiento ya es a base de acetropina o micofenolato y dura aproximadamente durante 2 años. Finalmente, para terminar, vamos a hablar muy ligeramente porque ya nos da el tiempo sobre la amiloidosis renal. La amiloide es un nombre genérico que se designa a diversas sustancias que tienen en común estar constituidas por una proteína fibrilar betaplegable, ¿no? Entonces, esta proteína fibrilar se va a depositar en diferentes partes del glomérulo, ¿no? Y generalmente la producción de esta amiloide puede deberse a dos causas. A un exceso de inmunoglobulina de cadenas ligeras tipo lambda, ¿no? Que muy asociado a la discrasia de células plasmáticas como el mieloma múltiple, y se le llama amiloidosis primaria o AL por las cadenas ligeras tipo lambda, ¿ya? O en el contexto de procesos inflamatorios crónicos, ya sea como una infecciosa como una tuberculosis renal, o no infecciosos como una artritis reumatoidea, una espondilitis anquilosante, una psoriasis, ¿no? También se puede dar. Entonces, la amiloidosis renal puede ser de dos clases. Primaria AL por una discrasia de células plasmáticas y depósito de inmunoglobulinas, o secundaria a una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria crónica, artritis reumatoidea o tipo tuberculosis renal. Lo cierto es que este amiloide se va a depositar en diferentes órganos, incluyendo el riñón. Cuando se deposita en el riñón, va a producir otra de las enfermedades renales crónicas con riñones de tamaño grande, ¿no? Ya dijimos la nefropatía diabética es una, esta es otra. Los riñones normalmente son riñones grandes y
cursan con un síndrome nefrótico. Yo diría de que de todas el síndrome nefrótico, la amiloidosis renal es la que cursa con las proteinurias más excesivas. Podemos ver proteinurias de 16, 20 gramos. Entonces, cuando tengamos una proteinuria tan alta, con hipolinemia tan severa, siempre hay que pensar en un paciente que tenga una amiloidosis renal. El pronóstico, a tanta proteinuria, el pronóstico es tan pobre que el 70% de los pacientes van a ingresar a diálisis, ¿no? Histológicamente lo que vamos a ver es el depósito de este amiloide de material eosinofílico, un aspecto nodular tanto en el mesangio como en los capilares glomerulares, ¿no? Este amiloide, por ejemplo, se caracteriza por ser rojo Congo positivo, ¿no? Se deposita a nivel mesangial, como vemos aquí, pero a la luz polarizada hace una biorefrigencia y podemos ver, esto de aquí que vemos, el color, el famoso color verde manzana, ¿no? Que se torna con la luz polarizada. Entonces, eso es la última diapositiva que quería mostrarles. No sé si tienen alguna consulta. La exposición de la glomerulopatía es bastante extensa. Si tienen algunas preguntas, por favor, me lo comentan por aquí. A ver, Ilan Vargas, por favor. Sí. Una consulta. En ese caso de la última que he mencionado de la amiloidosis, ¿solo las enfermedades crónicas, pero ya de mucho tiempo o que no se han tratado adecuadamente, son las que van a formar amiloidosis necesariamente o puede estar condicionada a cómo se encuentra el paciente? Normalmente son enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que con el tiempo te puede producir, si no has recibido un tratamiento adecuado, ¿no? A cargo del reumatólogo, te puede producir una amiloidosis renal. No, es frecuente también, por ejemplo, con la tuberculosis renal. Cuando una tuberculosis no ha sido tratada a tiempo, también te puede producir una glomerulopatía tipo amiloidosis renal. Pero generalmente son en estas enfermedades crónicas e inflamatorias y maltratadas. Así tiene alguien otra consulta. ¿Alguien más que? Sí, Ilan, ¿tienes alguna otra consulta? Sí, en cuestión de la hipertensión que a veces lo presenta, ¿eso está correlacionado a que pueda también presentar un síndrome nefrítico o eso no es necesario y también lo puede presentar el síndrome nefrótico? El síndrome, recuerden que cuando hablamos de un síndrome, normalmente tiene que reunir esas 5 características, ¿no? Tanto el nefrítico como el nefrótico. La hipertensión arterial está catalogado dentro de las características principales del síndrome nefrítico, pero eso no significa de que un síndrome nefrótico que también va a retener líquido, también su volumen plasmático va a estar aumentado y también esa congestión vascular también va a producir hipertensión. Hasta un 30% de los pacientes con síndrome nefrótico tienen hipertensión arterial, pero eso no significa de que, o sea, no es parte del síndrome de las 5 características, pero lo puede tener. Igual como la microhematuria, la hematuria, no es es parte del síndrome nefrítico, no del nefrótico, pero los nefróticos hasta un 30% pueden presentar hematuria, ¿no? Entonces, cuando hablamos del síndrome, son características que deben haber. El resto son que puede presentar o no puede presentar, no es lo más usual, pero no significa que no lo va a tener. Bueno, siendo las 3:30, la exposición es bastante avanzada. Déjenme ver, creo que alguien más ha levantado la mano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, por favor, que la pueda hacer. A ver, Milagro, por favor. Doctor, una consulta respecto al síndrome nefrótico.
¿Es posible que se produzca un AQI prerrenal por extensión del tercer espacio? Claro. Una de las causas de la insuficiencia renal aguda, recuérdense, prerrenal no solo es la hipovolemia verdadera, sino la pseudohipovolemia. Es decir, que el líquido está en otros espacios, están secuestrados y lo que le llega a la arteria renal es poca. O sea, lo que te va a censar tu arteria renal para que se produzca un AQI es lo que le llega el volumen circulante, el volumen sanguíneo que le llega a la arteria renal. No le importa si está secuestrado en otro lado. Entonces, el síndrome nefrótico es una causa de ira prerrenal. Bueno, quiero agradecerles, gracias, quiero agradecerles obviamente por su atención. Es una clase larga, es bien bonita. Espero que la revisen. Cualquier pregunta que tengan, su compañero tiene por si acaso mi WhatsApp. Cualquier consulta, también me pueden consultar por ahí o a mi correo. Muchas gracias, hasta luego.